Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com y págalo hasta en 10 años. Seguimos en Todo se sabe. Hay un comunicado de la OEA sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. A ver si lo podemos poner en pantalla. Muy rápido nada más lo que dice. La misión de observación electoral de la OEA se une a la consternación y el dolor del pueblo ecuatoriano ante el salvaje asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Condenamos enérgicamente este trágico acto de violencia que no solo atenta contra personas individuales, sino que también socava las instituciones y atenta contra el proceso democrático. Así de tremenda está la situación. Estamos con el doctor Eber Campos, profesor en Derecho Constitucional. Y claro, a ver, ¿cómo abordar un tema así desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque tiene que ver con instituciones débiles. Es muy complejo, doctor, lo que vive no solo Ecuador, lo que vivimos en América Latina. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Sí, lamentablemente estamos en un escenario en donde la espiral de violencia está desbocada. Creo que nosotros, a nuestro modo, estamos también padeciendo las consecuencias de la violencia, de la criminalidad organizada. En América Latina hemos tenido, lamentablemente, antecedentes muy nefastos. Pasó en Colombia con Luis Carlos Galán, pasó en México con Donaldo Colosio. Ojalá no lleguemos a ese punto. Me preocupa que poco a poco, lamentablemente, nos estemos acercando a un escenario de ese tipo. Ahora, doctor, permítame entrar a otro tema que tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad, me imagino, para permitir la reelección inmediata de congresistas, ¿no? Que ha sido introducida en medio. Pero desde el punto de vista técnico, ojo, legal, constitucional, y no desde el punto de vista político, que tiene otro factor, ¿volver a la reelección sería adecuado? A ver, me parece que es importante hacer justamente esa distinción. Una cosa es la discusión política, técnica, acerca de qué es lo más conveniente en términos de diseño político, de organización política, y otra cosa muy distinta es el análisis estrictamente jurídico. Me da la impresión que quienes están impulsando esta demanda de inconstitucionalidad están planteando argumentos que son más bien cercanos al primer campo, al campo político, ¿no? Están diciendo que la reelección no ha ayudado, digamos, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que le ha hecho mucho daño al país, que tenemos un Congreso más débil que los que hemos tenido en el pasado y que por eso deberíamos volver, digamos, al escenario en donde sí se permitía la reelección de congresistas. Yo en lo personal podría estar incluso hasta de acuerdo con esas reflexiones, pero insisto, esa mirada es una mirada propiamente del campo político y en todo caso le correspondería al Congreso plantear una iniciativa, discutirla y aprobarla con los votos que la Constitución demanda. Pero una cosa muy diferente es la discusión jurídica. Y ahí me parece que la demanda no tiene mucho asidero. De hecho, el Tribunal Constitucional resolvió en el año 2018 una demanda muy parecida. Tú recordarás que en el año 2014 el Congreso aprobó la prohibición de reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Frente a esa demanda se interpuso también una demanda de inconstitucionalidad frente a esa norma que estaba en la Constitución, y el Tribunal Constitucional en el año 2018 dijo de manera enérgica que no existía el derecho fundamental a la reelección. Es decir, nadie podía alegar que se estaba vulnerando un derecho fundamental con base en que la Constitución no permitía la reelección de gobernadores y de alcaldes. Con esa misma lógica diríamos que tampoco se vulnera ningún derecho cuando se impide que los congresistas se reelijan. Ya lo capto. Es decir, doctor, técnicamente cuando se prohíbe la reelección de congresistas y también cuando se prohíbe la reelección de gobernadores y alcaldes, bueno, desde el punto de vista legal no se estaba violando ningún derecho, no se estaba violando la Constitución y además se hizo, entiendo, a través de una reforma constitucional con los procesos que eso requiere. Estuvo bien llevado, pero claro, uno puede discutir si es lo adecuado o no es lo adecuado. Fue además una reforma constitucional que se dio a través de un referéndum, es decir, se optó por el mecanismo que prevé la Constitución de una votación con mayoría absoluta en el Congreso y luego un referéndum. Y vamos, más del 80% o más quizá respaldó esa iniciativa. Claro,
podemos discutir si es que es conveniente o no. Yo creo que un Congreso democrático, un Congreso que pretende, digamos, tener alguna fortaleza, que pretende promover la profesionalización de la política, debería permitir la reelección de sus representantes. Incluso hay fórmulas, ¿no? Se habla de permitir al menos una reelección. Al menos una reelección, sí, por supuesto, como ocurre en varios países. Mira, cuando existía la reelección tampoco es que la tasa fuera muy alta. No superaba el 20%, creo. El promedio era 18%. 18%. Eso es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, Ajá, donde la tasa de reelección es por encima del 80%. Claro, eso te habla de un país donde la fortaleza de los partidos es bastante alta. En nuestro país ocurre todo lo contrario. Y me da la impresión que a veces distorsionamos las cosas, ¿no? Y decimos, porque no hay reelección, tenemos un mal Congreso. No es así tampoco, ¿ah? No es así. Cuando hemos tenido reelección tampoco es que haya sido la panacea. Nuestros congresos también han tenido muchos problemas de representación, de legitimidad. Y el que no tengamos reelección, en todo caso, ha agudizado esos problemas, pero no es que los haya traído a la palestra, ¿no? Pero en todo caso, cualquier intento de cambio, de volver a una reelección, incluso se planteó esto en su momento con la bicameralidad, que Sí. se habían establecido algunos, no sé si decirle trucos, pero algunas salidas para que los parlamentarios puedan Sí. reelegirse. Claro, porque un poco lo que se decía era, en la fórmula, ¿no?, que se ha venido discutiendo en el Congreso de la bicameralidad, era que quienes eran elegidos, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, podían luego aspirar a la Cámara de Senadores en la medida en que no eran cámaras idénticas. Entonces, no es que se estuviera eligiendo en el mismo cargo, sino que aspiraba a un cargo distinto en una Cámara distinta. Entonces se decía, bueno, ahí tienen un camino para la reelección. Sí, probablemente ese haya sido también un incentivo para que algunos grupos se sumen a esa iniciativa. Pero aprovecho el punto que planteas para plantearlo como un ejemplo, ¿no? Me da la impresión que decir que la prohibición de reelección es inconstitucional es muy parecido a decir que el Congreso unicameral es inconstitucional, ¿no? Es decir, muchos coincidimos en el diagnóstico de que la unicameralidad no es lo más conveniente, de que el país necesita tener un parlamento con 2 cámaras, pero no aceptaríamos que eso hace que el Congreso unicameral sea inconstitucional, ¿no? Lo hará en todo caso un Congreso menos efectivo, un Congreso con problemas, pero en ningún caso será inconstitucional. A ver, y para terminar, lo mejor sería que este debate o estas modificaciones, estos retornos, se debatan abiertamente y explícitamente y no buscar pues la salida por la denuncia constitucional, ¿no? Para retornar a estas figuras. Que se debata, que se discuta, que por último se ponga a referéndum, se tiene que volver a poner a referéndum. No, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Creo que quienes están a favor de volver a la reelección de congresistas, lo que tienen que hacer es precisamente aquello que tanta falta nos hace. Tienen que hacer política, tienen que convencer, tienen que plantear argumentos, tienen que generar, digamos, algún tipo de entusiasmo por parte de la gente. El problema es que lamentablemente, nuestra representación ha perdido muchísima legitimidad. Están preocupados en otras cosas, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Campos, Omar. profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos tenemos que despedir.